diálogo incidental. Está bien, Juan, no te preocupes, tu madre ya no sufre. Chao. O sea, hay que llenarlo de una manera distinta. Bien. Está claro entonces el problema que enfrentamos en cine, que se entienda todo y no poner de más y darnos cuenta de la imagen. ¿Qué hacemos con el caso de humor? En el caso de humor, por ejemplo, existen dos posibilidades básicas. El humor puede ser completamente traducible porque está muy claro, o el humor puede ser difícil porque a lo mejor es muy local, o a lo mejor se refiere a algo que no entendemos todos. Por ejemplo, primero que nada vamos a saber, ¿tienen ustedes una idea de lo que es humor, de qué se entiende por humor antes que nada? ¿Qué es humor? Hola. Y a uno, por favor, porque no lo puedo entender a todos. ¿Qué es humor? Gracias. Ante numerosos pedidos respondo. El humor es una postura que tenemos ante situaciones que generalmente son negativas. Tenemos que diferenciar, y eso es exactamente lo que espero de los alumnos y lo que tiene que escribir alguien. Ustedes tienen que hacer que la gente se sonría. El humor es una postura que uno tiene ante cosas que le salen mal. Es la postura en la cual uno reconoce que también puede meter la pata. Los niños, por ejemplo, no tienen humor. Se pueden reír por algo. El humor se adquiere con la madurez. Si yo ahora al caminar para acá me hubiera caído, por ejemplo, me golpeaba, a lo mejor muchos de ustedes se ríen. ¿Por qué se ríen? Yo no me voy a caer, este marmota se cae, pero yo no. Pero, si ustedes, por ejemplo, comprenden que ustedes también pueden meter la pata, a lo mejor algunos se levantan y tratan de ayudar. La sonrisa es lo que buscamos con el humor, y eso es extraordinariamente difícil. Tal como mencioné en su momento, y para mí es un ejemplo permanente, acá llegan las películas de Eddie Murphy. Eddie Murphy, por ejemplo, usa comicidad. La comicidad es una burla permanente, eso es malo. Eso no lo queremos, nosotros queremos la sonrisa. O sea, sí, yo también podría, una mirada amable, sí, claro, pero yo también puedo meter la pata. Eso es exactamente el sentido del humor. Y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar cuando están traduciendo un libro o una película. Insisto en películas, no porque me hubiera especializado últimamente en eso, sino porque en el caso del humor puedo empezar a escribir desde el vamos, rehacer la situación. No quiere decir que voy a escribir Hamlet, por ejemplo, para hacerlo más divertido. Pero, no, ni muchísimo menos, pero por ejemplo, si hay algo que puedo retocar, lo retoco antes. Entonces, tenemos claro lo que es el sentido del humor. ¿De dónde venís? ¿Por qué venís a esta hora? Después tenemos que hablar. Bien, continuemos. Ahora, el curso que buscamos, lo que hacemos ahora, los sobrevivientes de las cátedras mías hacen eso, es un curso de redacción de humor para traductores. Eso quiere decir que cuando nosotros trabajamos, ¿estoy mal? Trabajamos sobre un texto ya escrito. Trabajar sobre un material ya escrito tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no puedo ser tan creativo, a lo mejor yo cambiaría toda la situación. La ventaja es que no tengo que pensar tanto en qué diría, tengo que seguir lo que hace el otro. Para escribir humor, en general para escribir todo, pero sobre todo para escribir humor, es imperioso responder a un principio que se llama el principio de simetría. Simetría quiere decir que todo tiene que estar explicado. Siempre en una película, en un libro, todo tiene que estar explicado. ¿Entienden lo que es el principio de simetría? Denme un ejemplo. Ya. Quiero un ejemplo ya del principio de simetría. Todo lo importante tiene que estar... Ese muchacho está mirando, se está rajando la pared, dice que está ahí atrás, ¿o qué? ¿Qué está haciendo? Ah, sí, un poco sopla el viento. ¡No, que no! Bien. Quiero que alguien me diga de ustedes, entendieron en forma... Quiero que vean un ejemplo de lo que es principio de simetría. A ver, alguno que diga algo. Imagínense que yo, por ejemplo, en subir acá, hubiera venido con saco. Y entonces, en vez de poner acá arriba mis petates, pongo una ametralladora. Tengo alumnos que necesitan, por ejemplo, convencerlos. Pero digamos que ustedes no sé cómo son los profesores ustedes. ¿Cómo son ustedes? Sus profesores normalmente ponen una ametralladora UCI acá arriba antes de dar la clase. ¿A ustedes les llamaría la atención? ¿Sí o no? Entonces, en una película que saca la UCI, la pone acá, evidentemente más tarde o más temprano va a haber que explicar por qué yo llevo a la UCI. Por ejemplo, alguno me dirá, adiós teniente, o sea, estoy en rango militar, o salimos y hay tiros. Ah,
pero siempre tiene que estar todo explicado. En un chiste tiene que estar todo, sin excepción, mucho más explicado, especialmente lo que se llama gag. ¿Saben lo que es un gag? Gag quiere decir mordaza en inglés, pero un gag es básicamente una acción muy rápida, que puede ser visual, puede ser verbal, y lo que es muerte pura es cuando es visual y verbal. ¿Han visto ustedes mucho humor? ¿Han tenido que traducir humor? ¿Para nada? ¿Nunca tradujeron humor? ¿Nada, nada? No, pero quiero saber si mejor trabajaron. Por ejemplo, ¿nunca trabajaron en literatura con Ambrose Bierce? ¿El Club de los Parricidas? Sí. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, tradujeron humor, del idioma que fuere, porque el idioma influye, pero el humor es humor. En tanto en cuanto tengamos las mismas características fisiológicas, vamos a entender todo lo que es humor. La señora, por ejemplo, trabajó con humor en español. Claro que sí, pero yo estoy hablando, por ejemplo, de inglés-español primero. ¿Todos son de inglés o todos distintos idiomas? ¿De qué idiomas? Francés, alemán, muy bien. ¿De qué autor francés han traducido humor? ¿Autor alemán? ¿Inglés? ¿Tradujeron humor? Bien, entonces puedo rebobinar. Yo les recomiendo que empiecen a leer autores de humor. Les recomiendo que empiecen a mirar películas y que vean la situación. Yo les voy a dar acá una pauta general que después, eventualmente, ya con materia, hay que empezar a desarrollar trabajando en serio. Claro, por eso es para la maestría, no, pero quería saber, porque a veces, por ejemplo, en Uruguay me encontré con gente que trabajaba sobre eso. Entonces tenía problemas ahí. Al tener problemas, ¡pum! Entonces ya empezamos a resolver ahí. O sea, todos ustedes son vírgenes de ideas sobre el humor. ¿Eso es lo que quiere decir? Está bien. Humor en distintos idiomas, no importa. Incluso los húmeros también tenían humor. Un humor más tétrico, pero tenían humor también. Después podemos discutirlo. Lo tenían también, créanme, lo tenían. Ahora, lo que tenemos que recordar es, uno, no hay que burlarse. Eso es humor. Si, por ejemplo, alguien dice, me duele la cabeza, se puede decir en un momento dado, muy rápido, seguro que tenés un tumor cerebral que te está matando. Eso no es humor. No. Déjenme terminar. Si la película es de humor negro, o sea que busca situaciones así, es lo que tienen que hacer, lo mantienen. Pero si ustedes, por ejemplo, traducen eso poniendo directamente... No, después les voy a explicar porque habiendo alumnos de otros idiomas, prefiero mostrarlo al final para explicar. Si ustedes ponen que a alguien le duele algo y tiene un tumor, ese es burlarse. Hay cosas que jamás se debe hacer en humor. Nunca hablar de enfermedades mortales o de enfermedades que pudieran ser denigrantes o lo que sea. Debe estar sifilítico. No es gracioso, a menos que la película lo reclame o el libro lo reclame. ¿Está claro? Uno, jamás burlarse, porque piensen que el espectador o el lector puede en un momento dado estar padeciéndolo él. Debe tener esquizofrenia, qué divertido. Únicamente si el humor corresponde realmente a humor negro, pero no humor común. La segunda cosa, tiene que ser claro y estar perfectamente explicado. Yo esto que les digo les recomendaría que ya lo empiecen a practicar. Por ejemplo, la técnica del mind stretching, que es típicamente americana. Mind stretching significa textualmente extenderla, literalmente, estirar la mente. Estirarla. Eso quiere decir dejar cosas que se entiendan claro, pero que no se dicen. Por ejemplo, una persona va a un proctólogo. Todos saben lo que es un proctólogo. Bien. Entonces le dice, a ver, señor Pérez, póngase en posición que le voy a poner el termómetro. Discúlpeme, el teléfono. ¿Hola? Sí, permítame que tomo nota. Oigan, el termómetro, pero entonces, ¿dónde está la lapicera? Pero si yo no hubiera hablado en algún momento de que es un proctólogo, no se entiende. Son pequeños detalles que hay que recordar. Un clínico quizá no. Si yo no digo siquiera que es médico, no va. El humor también se puede basar a veces en el sarcasmo. Ese es típico, por ejemplo, del humor sajón. Situación típica. Fíjense que acá estoy hablando de cosas que todos entendemos. Están, por ejemplo, un grupo de paracaidistas rodeados. Están avanzando los tanques enemigos sobre ellos.
Entonces,